Hombres y mujeres del mundo, el sábado pasado fui un poco enérgico, hablé con mucha fuerza, con mucho sentimiento e ímpetu. Pero este sábado quiero ser moderado, reflexionar sobre algo que me preocupa. Anoche cenaron en mi casa dos primos, son personas como hermanos. El primo es un hermano, su señora esposa. Ellos me llevan hasta unos años de edad. Quiere decir que estoy hablando de dos personas que tienen más de 80 años, porque ya yo voy a cumplir 79. Y hubo un tema que guarda relación con la guerra de Rusia y Ucrania, que guarda relación con el desarrollo que va teniendo China, como la India, que la suma de habitantes de los dos países está por encima de los 2.800 millones, casi una tercera parte de la población del mundo, por no decir la mitad. Y era la pregunta que qué diferencia hay entre nosotros y ellos. Cuando hablamos de nosotros, no solo de la República Dominicana, sino en sentido general, los países de la América Morena, o sea, de América Latina. No de todos, porque hay sus excepciones en el andar de la historia. Y la pregunta es, ¿por qué Rusia defiende con tanto ahínco su territorio, su historia, su cultura? ¿Por qué los rusos ven su patria como la madre de ellos, con un sentimiento profundo? Y recuerda la Segunda Guerra Mundial, el país que más hijos le lanzó al combate fue Rusia. Quien a hombres y mujeres sacrificó fue Rusia, por defender su libertad, su independencia, su soberanía, como también la libertad, la independencia y la soberanía de los pueblos del mundo. Hoy, cómo ese pueblo se ha mantenido y se mantiene compacto de apoyo a su gobierno, camina de mano con su gobierno, y es porque ellos enarbolan constantemente los colores de su bandera. Para ellos su himno es un orgullo no solo nacional, sino mundial. ¿Por qué el presidente de China, por ejemplo, le habla a su pueblo con grandes y profundos mensajes, transmitiéndole fe y confianza, haciéndole ver a su pueblo que los que fueron hace miles y miles de años y cuál ha sido la historia de esa nación china? Con un sinnúmero de etnias, para que se entienda, de razas, y cómo se mantiene unificada como un árbol con raíces profundas. ¿Por qué China fue pobre? ¿Y por qué hoy es un país que ya compite por ser la primera potencia económica? Llegó a la mente Hong Kong, Singapur, pequeñas islas o pueblos o ciudades o repúblicas que para el 1960, 70 eran tan pobres o más pobres que nosotros, cuando arábamos todavía con bueyes, aunque todavía se sigue haciendo. Cuando no conocíamos ni la tecnología. ¿Y por qué ellos hoy están a la vanguardia en la tecnología, en la ciencia, en el mundo? ¿Y por qué nosotros no? Es que los pueblos asiáticos, y Rusia, por ejemplo, tiene de europeo y tiene de asiático, tienen una historia que ellos aman y amamantan. Viven orgullosos de sus antepasados. Viven orgullosos de quienes fueron sus tatarabuelos y tatarabuelas. De sus abuelos, bisabuelos y bisabuelas. De sus héroes.
de sus conquistas, de sus transformaciones. Su juventud, sus hijos están llenos de sueño y de un ideal. Por eso hay que ver lo que el actual presidente Xi Jinping de China, por ejemplo, cuando le habla a su pueblo en un mensaje, dice: he dedicado mi vida a trabajar mientras otros tomaban café. Mientras él se preparaba, dejaba de lado los deseos carnales y las ansias de la diversión de todo joven. En la época universitaria éramos jóvenes, compañeros. Nos encontrábamos en la flor de la vida. Ustedes pueden centrarse en buscar el conocimiento sin ninguna distracción, contando con la guía de los profesores, el intercambio de opiniones con los compañeros y la consulta de montones de libros. No hay excusa, dice, por la que no trabajar duro. Estudien con diligencia, adquieran el máximo conocimiento y conviértanse en sus propias ideas y opiniones. Espero que no se centren solo en los libros y que también se preocupen de nuestro país, nuestro pueblo y el mundo, y que aprendan a asumir su responsabilidad social. Cuando un presidente en República Dominicana, con excepción de aquel cabello blanco, le habla al pueblo, lo motiva al sacrificio, lo invita a dejar de lado vicios y apetencias, pero le induce a buscar el trabajo del esfuerzo para amamantar su conocimiento y su formación? Entonces, nuestro país es un país que anda sin sueños, sin ilusiones. Es un país que vive envuelto en el chisme, en la intriga, porque eso es lo que recibimos a través de los medios de comunicación. Nadie nos habla, nadie nos guía. No contamos con un liderazgo político que pueda estremecer las entrañas de nuestro pueblo, que pueda inducirnos a buscar nuestras raíces y motivar sueños para la formación y transformación de nuestra patria, que debe ser amada. La patria es tu madre, la patria es tu padre, la patria es tu pasado, es tu historia, y tienes que conocer tu historia para llenarte de fuerza, de tesón y provocar las transformaciones que merecemos para bien de nuestros hijos e hijas en el mañana. No podemos seguir ambulando sin un norte, no podemos seguir caminando solo con los debates estériles. Tenemos que buscar señores dirigentes de partidos políticos, de aquellos que se autotitulan y llaman líderes nacionales. Háblenle a su pueblo, háblenle de forma constructiva, háblenle que ese pueblo pueda aprender y llenarse de entusiasmo para soñar y soñar para sí y para la comunidad. Háblenle al pueblo de prepararse, de formarse y decirle a sus gobernantes: te estamos creando las condiciones para que demos el salto y tú mañana seas un hombre del intelecto, de la ciencia, de la tecnología. Sea un hombre próspero en la creatividad y como emprendedor en las áreas que tú elijas de la industria, del comercio, de la agricultura, de las profesiones liberales, cual que sea su nombre. Pero el pueblo necesita que se le hable, no solo para responder preguntas de insidias, sino que se le hable indicándole cuál es el camino a seguir y cómo seguir y motivar ese camino. Hacerle ver por qué hemos pasado hambre y por qué todavía seguimos siendo un país atrasado.
a 100 años luz de China, a 100 años luz de Corea del Norte, de Corea del Sur, a 100 años de luz de Taiwán, de Singapur y de otras naciones del mundo, por no mencionar Suecia, Dinamarca, Holanda, Noruega. Pero tú tienes que comprender que para los chinos nada ha sido fácil. Abastecer productos, alimentar productos para llevárselo hoy en día más de 1.400 millones de bocas, de estómago. Buscar leche para sus niños. Pero es un país que en el desierto ha dado lugar a la producción y desarrollo de la crianza de conejos, millones y millones de conejos y conejas. Una política de desarrollo para el pescado, o sea, peces, para la comida. Al igual que gallinas ponedoras de huevos, millones y millones en el desierto, como se ha preparado. Y ellos fueron tan pobres o más pobres que nosotros. Pero su presidente le habla de todo lo que él tuvo que sufrir y su sacrificio para él poderse autopreparar y autoformar, no solo políticamente, sino intelectualmente, en la sabiduría, en la sapiencia. El presidente le habla: yo lo logré, pero yo renuncié a muchas vanidades y a muchos deseos personales para preparar y obtener las bases del salto hacia el mañana y hoy poderle hablar a mi pueblo. El presidente, cuando habla, repite y transmite los mensajes de los ancianos del ayer, de los forjadores de la gran república, empezando por Mao Zedong. No se considera absoluto, depende también de los principios, de los deseos y los anhelos de sus antepasados. Hoy aquí no, porque aquí solo se habla que hay que transformar y los jóvenes jueguen su papel, pero no le hacen saber que los ancianos son los llamados a buscar nosotros el refugio en ellos, en sus recuerdos, en sus conocimientos, en su sufrimiento, en el andar de su vida. Esa gran adhesión que debe de darse entre lo viejo y lo nuevo y lo viejo. Asimilar las experiencias del pasado y ver dónde nos equivocamos los ancianos y hacia dónde deben caminar y corregir y dar los saltos los nuevos, los jóvenes. Eso es lo que nos preocupa, que no tenemos. No nos enseñan a conocer de forma dialéctica nuestra historia. No nos enseñan a conocer ese pasado y las luchas libertarias de nuestro pueblo. Todo se ha olvidado. Hasta las fechas patrias son cambiadas de días. Pero hay otras fechas que no la cambian. Nos siguen enseñando de forma dogmática a aceptar como bueno y válido lo que nos digan. No nos enseñan a razonar. No nos enseñan a buscar el porqué y el porqué de cada pensamiento, de cada acción o de cada hecho. No nos enseñan a conocer los hechos de la vida y ver cómo nosotros le damos respuesta de estabilidad y desarrollo y transformación a esos hechos para bien. No nos hablan de ser solidario. Nunca nos han vuelto a hablar como eran nuestros indígenas, como los taínos, aquí los mayas o los aztecas en México, los de Ecuador, de El Salvador, como hace cientos de años construían su choza con barro, hierba, y cómo los demás iban a ayudarle a hacer su casita, su choza. Como cuando alguien iba a sembrar el maíz,
los demás venían a compartir, porque todo lo que se lograba también se compartía entre todos. El principio de la solidaridad, el principio de la lealtad, lo que se conoció como el comunismo primitivo, lo de uno para todos, lo de todos también para el otro. Yo recuerdo que cuando la madre de un amiguito iba a parir, cómo se reunían las vecinas, cómo llegaba la comadrona, la que ayudaba el parto, no era un médico, y cómo le llevaban al día siguiente el jugo, la leche, cómo le llevaban cómo arropar a su criaturita, siendo pobre, siendo analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero había algo por encima que no tenemos nosotros, los que nos llamamos grandes intelectuales. Era el amor y la solidaridad que se transmitía. Y los pueblos donde no se practica la lealtad, la solidaridad, y donde no se practica la ayuda permanente e integral entre uno y el otro, esos pueblos no avanzan. Aumenta la pobreza, aumenta el analfabetismo y aumenta la desesperación. Hombres y mujeres de esta tierra noble de historia, te invito a no perder tiempo en chisme ni en intrigas. Te invito a que aprendamos a reunirnos en nuestros barrios, en nuestros campos, no importa la clase social, y poder intercambiar mensajes e ideas de valor y de ayuda. Te invito a que busquemos saber cuáles son nuestros derechos fundamentales y transmitírselo a la conciencia y a la mente de un pueblo. Tiene que saber el valor y el derecho fundamental de una criatura a nacer bajo el amparo de la protección del Estado, como te he dicho, a través de hospitales y buenos médicos. Tenemos que aprender cómo debe ser preparado el hijo y la hija, cómo lo deben de ayudar hacia el desarrollo cualitativo y cuantitativo del conocimiento, y hasta poderle ayudar qué carrera elegir de acuerdo a las exigencias y necesidades del pueblo en el hoy y en el mañana. Te pido que luche por ti, pero lucha por los demás. Te pido que ame al vecino y comparta con los campesinos que te rodean. Les hable a todos y le haga ver sus derechos. Si tuviste el privilegio de ser educado en una escuela pública o privada, en una universidad pública o privada, sé solidario compartiendo lo que te enseñaron para que le alimente y le motive a luchar por sí y por el bien de todo un pueblo, para que sean parte de ese gran ejército con diferentes columnas y batallones regado por todo el territorio, tirando las semillas que deben de brotar para la paz, la estabilidad del mañana de cada familia. Ama a tu pueblo, enamórate de tu pueblo, siente tu pueblo como parte esencial del andar de tu vida y la razón de ser de tu existencia. Formemos ya ejércitos para que expandan las palabras del conocimiento, así como el Jesús de Nazaret con sus apóstoles formó ejércitos para expandir y transmitir las buenas palabras del Señor de Galilea. Tenemos que hacerlo nosotros para hablarle de por qué debemos conocer nuestra tierra y para qué sirve nuestra tierra, dónde debemos sembrar tomate, dónde debemos de sembrar sorgo, dónde debemos de sembrar maíz y cómo debemos de industrializar esos productos.
No espere que lo haga el presidente, ni espere que lo hagan los supuestos líderes de los llamados partidos políticos o independientes. No, no lo van a hacer. Solo te hablan cuando necesitan tu voto. Y con otros medios y resortes y recursos diferentes, porque no unifican. No van a hablar contigo, a tu casa, ni a tu barrio, ni a tu residencia. La verdad que en esa conversación de anoche sentí tanta frustración con quienes tuve la suerte de compartir, que es gloria para mí cuando comparto con seres amados. Sentí como que se está perdiendo la razón de sentirse ser dominicano y dominicana. Pero no, debemos, como lo hizo Juan Pablo Duarte, llenarse de fe, llenarse de entusiasmo hacia la búsqueda de nuestra auténtica y real liberación. Con miles amores, hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.